Muy buenas estén amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Depredador Biológico. Hoy les vengo a enseñar los cuidados de la Venus atrapamoscas para principiantes. Si es tu primer planta carnívora y tienes algunas dudas, quédate en este video que yo te ayudaré. Tengo en mis manos la Dionea muscipula, o mejor conocida como la Venus atrapamoscas. Muchas veces es nuestra primer planta carnívora cuando llegamos a introducirnos al mundo de este tipo de plantas. Pero muchas veces nos quedamos con la duda de cómo cuidarla, cómo regarla y si es necesario alimentarla. Yo les voy a dar unos consejos que desde principiante me han servido muchísimo hasta poder llegar a reproducir este tipo de plantas. Un aspecto muy importante que debemos de considerar es que esta planta carnívora crece en lugares donde abunda mucha iluminación, es decir, es una planta completamente de exterior. Pero probablemente hemos comprado la planta carnívora dentro de un invernadero o simplemente el vendedor la tenía a una sombra completa. Tenemos que ir aclimatándola poco a poco para que la planta pueda llegar a soportar completamente la iluminación del sol directo. Pero por lo mientras tenemos que mantenerla en un lugar muy bien iluminado, tenerla en un periodo máximo de 5 a 6 horas diarias para poder tener un buen desarrollo y una buena coloración de las trampas. Primero debemos de conseguir un lugar muy bien iluminado, donde el sol no sea directo, ya que nos puede llegar a quemar la planta y esta tiende a morir. Por ejemplo, yo las mantengo dentro de un invernadero, bajo una malla sombra. Estos dos me permiten reducir la radiación solar hasta un 30%, permitiendo una buena intensidad de luz para buen desarrollo de las plantas. Si no es tu posibilidad mantenerlas dentro de un invernadero o bajo una malla sombra, es recomendable ponerla al lado de una ventana, siempre y cuando no sea en sol directo, pero con una buena intensidad de luz. Otro aspecto muy importante es cómo la debo de regar. Muchas veces nos dicen que cada tercer día, cada 5 días o cada semana. Yo, al mantenerlas dentro de un invernadero, la temperatura que se llega a alcanzar aquí son posteriores a los 30 grados centígrados, es decir, que es un entorno muy caluroso para las plantas. Yo aplico el método de bandeja. ¿En qué consiste el método de bandeja? Simplemente es poner la planta carnívora dentro de una charola o bandeja y posteriormente regarla con agua destilada de ósmosis o de lluvia. Si no podemos conseguir alguna, podemos regarla con agua embotellada que se venden en las tiendas. Como pueden observar, yo las mantengo todo el tiempo en agua, ya que aquí la temperatura es mayor y me llega a evaporar el agua de las charolas. Es por eso que no es una regla tenerlas en agua todo el tiempo. Simplemente yo la ocupo así por el tema de la temperatura. Lo que sí debemos de saber es qué cantidad de luz está recibiendo la planta. Si la temperatura es mayor con un poco de riego, se pueden estresar nuestras plantas al grado de deshidratarse y tender a morir. Otro aspecto muy importante es si las mantenemos con muy poca iluminación y con abundante agua, podemos llegar a pudrir la planta y probablemente va a morir. Un buen equilibrio entre la iluminación y entre riego van a ser esenciales para el crecimiento y desarrollo de esta planta. Es por eso que yo mismo las mantengo hasta 2 centímetros de profundidad, que es muy buena para este tipo de planta. Posteriormente yo les dejo un periodo de descanso. Este descanso consiste en dejarlas por lo menos en un día sin agua, donde escurran todo el exceso y nuevamente introducirlas a la charola, rellenarlas y dejarlas así otros días más o hasta que vea que absolutamente se ha evaporado. También es muy importante conocer si es una maceta pequeña o si es una maceta grande, que comúnmente este tipo de plantas se llegan a vender en macetas pequeñas, como yo lo estoy teniendo ahorita, por el tema de espacio y el tema de venta. Si le puedes decir a tu vendedor que te puede dar una maceta entre más grande y un poco más de sustrato, tú puedes llegar a trasplantar para poderlas tener en mejores condiciones. Ya tocando el punto del trasplante, ¿qué sustrato se va a necesitar? Es importante conocer que esta planta carnívora no requiere de ningún nutriente,
es decir, no requiere tierra negra, no requiere humo de lombriz ni abonos. Comúnmente utilizamos el sustrato llamado Pitmus con agrolita, o como en otros países los llaman como turba rubia. Este sustrato es muy esencial, ya que combinado la perlita o agrolita con el Pitmus nos dan una buena aireación y una buena retención de humedad. Una vez que conozcamos este sustrato, la podemos mantener en una buena condición. Otro tema muy importante es si debemos darle de comer a nuestra planta. La respuesta es no es necesario, ya que ellas obtienen su alimento por sí solas. ¿Por qué método pueden obtener su alimento? Muy simple, por el color de las hojas trampa y por el néctar que van desprendiendo de la misma. La planta está adaptada y evolucionó por mucho tiempo para obtener el nutriente por medio de estas características. Una vez que el insecto se postra en las hojas trampa, puede activar unos sensores de movimiento, por así decirlo, donde va a capturar a la presa o al insecto. Esta hoja tiende a cerrar rápidamente. Pasando una semana o 2 semanas se vuelve a abrir, dejando únicamente la estructura del insecto. Posteriormente la podemos retirar o el aire simplemente se la va a llevar. Si queremos darle un alimento, de preferencia debe de ser vivo, ya que muerto no puede percibir esos movimientos del insecto y la planta únicamente gastó energía, que también es malo porque llega a estresar a la planta. Un aspecto muy importante que nos han comentado muchos es que algunas hojas se empiezan a poner negras o amarillentas. Debo de decirles que es completamente normal si vamos adaptando este tipo de plantas a un nuevo lugar, ya que cada ciclo de la hoja, unas tienden a morir, pero unas nuevas van a brotar. También debemos de saber que este tipo de plantas llevan a un periodo de reposo, empezando desde a finales de otoño, principios de invierno hasta principios de primavera. ¿En qué consiste esto? Cuando las temperaturas de la tierra disminuyen, la planta tiende a entrar un periodo de descanso, es decir, no produce ni una hoja y no produce una nueva trampa. Pasando el invierno, cuando las temperaturas de la tierra aumentan, empezando la primavera, la planta empieza a sacar hojas nuevas más grandes y más coloradas. Posteriormente puede dar una floración o dos, dependiendo la genética de la planta. Posteriormente les voy a sacar un video de los cuidados que debemos de mantenerla en este periodo de descanso, ya que no van a ser los mismos como el resto del año. Como pueden observar, todos estos cuidados me han servido y me han dado buenos resultados, tanto como fui principiante como para poder reproducir esta hermosa planta. Ustedes pueden ir adoptando estos ejemplos o pueden ir variándole este tipo de cuidados, ya que no es una regla seguirlos tal cual, siempre y cuando mantengamos una buena iluminación y un buen riego, controlando las temperaturas altas tanto como las temperaturas bajas. Cabe recalcar que esta planta puede llegar a soportar hasta los 35 grados centígrados y una mínima de -3 grados. Otro punto muy importante es qué clima estamos en nuestra localidad. Puede ser una temperatura muy alta con un exceso de humedad o puede ser un exceso de humedad con una temperatura muy baja. Bueno, pues llegamos al final de este video. Espero les haya ayudado muchísimo estos cuidados. Déjenme sus comentarios aquí abajo, pongan sus dudas y qué otra planta carnívora les gustaría estar viendo. No se olviden darle like, compartir con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Bye.